gasto excesivo, porque dicen ellos que las personas se quedan demasiado tiempo en casa ahora con la pandemia. Lo cierto es que el periódico Granma advierte que una mejoría va a durar meses. Tenemos en línea desde Texas a Jorge Piñón, que como ustedes saben es experto en petróleo, director del programa de energía para América Latina y el Caribe de la Universidad de Texas en Austin. Muchísimas gracias, Jorge, por estar con nosotros. Un placer. Un placer también para mí, gracias. A ver, empecemos por este tema de los apagones en Cuba, que ellos dan unas explicaciones varias, pero la pregunta clave es si está o no llegando el petróleo de Venezuela, algo que si no estuviera llegando ellos es una noticia que no quieren dar por el efecto psicológico. ¿Qué cree usted que está pasando en Cuba? No, yo creo que el problema no es necesariamente la falta de combustible. En los últimos meses hemos visto que está viniendo de Venezuela entre 55.000 y 60.000 barriles diarios de petróleo crudo y también de fuel oil. Así que ellos tienen por ahora, y recuerda que en Matanzas y en Cienfuegos tienen grandes tanques para almacenar petróleo y combustible. El problema está en que las termoeléctricas cubanas generan el 58% de la electricidad que el país necesita. Y las 8 de ellas, sus equipos, son equipos que tienen más de 40 años de explotación. Es decir, ellos tienen un problema que desafortunadamente no tiene solución ninguna a corto plazo. Equipos viejos que requieren mantenimiento continuo y también mantenimiento de capital. Recuerda, Juan Manuel, que estas termoeléctricas también usan como combustible el crudo cubano, un crudo pesado con un alto contenido de azufre, que eso también hace todo el proceso mucho más costoso, una vez más, por el mantenimiento que las plantas tienen que tener. Esto no tiene fin. Yo creo que este problema va a continuar y el temor que muchos de nosotros tenemos es que vamos a ver en realidad un total colapso del sistema sin ninguna solución en el horizonte. Aunque les llegue el combustible. Está muy interesante eso. Usted mencionó las termoeléctricas, el primer ministro Manuel Marrero Cruz, yo creo que está en la de Matanzas, donde aparentemente la han arreglado y da una explicación. Veamos. Trabajo que se ha realizado, no solamente la solución de la avería que hubo de la rotura, sino que se aprovechó y se han hecho unas cuantas acciones de mantenimiento, lo que pone la planta en una mejor situación. Todo apunta que en el horario pico ya ella puede estar prestando servicio, lo hará de manera escalonada hasta llegar a su máxima capacidad. Muy bien, ahí escuchamos, hay un problema serio, ¿no? Les decía como al principio, la gente está molesta, pero hay una noticia también curiosa en este caso, Jorge, que hay una empresa canadiense, creo que con dinero de Angola, que está, o es australiana, ¿no? Australiana con dinero de Angola, usted me dirá ahora exactamente, que está bien informado, está tratando de encontrar nuevos pozos de petróleo. Es australiana, ahí lo vemos. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Me parece que es alrededor de Matanzas igualmente. Cuénteme. Sí, recuerda que el último gran proceso de exploración que hubo en Cuba fue en el 2012, cuando se hicieron esas exploraciones en aguas profundas frente a La Habana por compañías internacionales como Repsol, que no dieron resultado ninguno. Ahora tenemos esta compañía australiana que en el 2015 firmó un acuerdo con CUPET para desarrollar lo que es el bloque 9. El bloque 9 es un bloque de Matanzas, es un bloque en tierra que está desde Motembo, donde estaba el primer pozo petrolero cubano, por toda esa zona de Martí, de Corralillo, hasta Cárdenas. Ese bloque ha estado en manos de CUPET por más de 30 años. CUPET perforó varios pozos exploratorios sin ningún resultado positivo. Y ahora de pronto aparece esta compañía, una compañía pequeña, australiana, y toma posesión del pozo y lo está explotando. No tenían dinero y vino Sonangol, que es la compañía estatal de Angola, al rescate y le ha dado $5 millones para perforar estos dos pozos exploratorios que comenzaron más o menos hace como un par de semanas y se espera que terminen de aquí a 30 a 45 días. Así que vamos a ver cuáles son los resultados de esta operación tierra adentro, cerca del pueblo de Martí, en la provincia de Matanzas. Pero si usted me
me dice que realmente, aunque tengan, por ejemplo, el petróleo y el combustible, porque es combustible combinado, estos 50, 60 mil barriles diarios venezolanos, y que tienen dificultades porque el sistema de termoeléctricas está obsoleto, ¿de qué les sirve encontrar petróleo? Porque ese petróleo crudo se espera que es liviano, es decir, que es menos viscoso del de la costa norte. Si es así, entonces sí lo pueden refinar las dos refinerías cubanas, principalmente la de Cienfuegos, que como sabe fue construida por los rusos en los años 90, y también la de La Habana, que es la antigua refinería de la Shell y de la Exxon. Así que si encuentran petróleo y es petróleo liviano, se puede procesar en las refinerías cubanas y así producir combustibles de alto valor como es la gasolina y el diésel. Si no, ese crudo, sea pesado, se va una vez más a usar como combustible para las termoeléctricas, continuando ese problema que tienen ellos de quemar este crudo extra pesado en las termoeléctricas, que en realidad lo que la están explotando mucho más rápido de lo que debía de ser. Ahora, volvemos a algo que estuvimos hablando en Radio Caracol, en el programa de 3 a 5 de la tarde. Muchas de estas operaciones se hacen en lugares turísticamente muy valiosos, Varadero, Guanabo, toda esa costa norte. Yo pregunto de nuevo, ¿qué vale más? ¿A qué se le saca más dinero? ¿A un varadero de verdad y a unas playas maravillosas? ¿O el peligro, hay peligro de que se echen a perder? Ese es un riesgo que siempre en la industria desafortunadamente tenemos. Todo lo que tenemos que hacer es recordar el BP Horizon, ese pozo petrolero que tuvo un gran derrame que duró por muchos días, muchas semanas en el Golfo de México de los Estados Unidos. Así que ese es un balance, ese es un riesgo que se debe de tomar. Recuerda que los pozos, los yacimientos cubanos que están produciendo hoy en día son yacimientos en aguas someras, en aguas que están a 5 a 6 millas de distancia de la costa. Los caballitos o las bombas que vemos cuando manejamos en la Vía Blanca de La Habana a Varadero, por ejemplo, esos son los pozos. Los pozos están en tierra y de forma horizontal llegan al reservorio una vez más, que está en aguas someras. Así que el riesgo a un derrame en ese tipo de operación es mucho más mínimo que si fuera en aguas ultra profundas, como se estaba haciendo en el 2012. Estos pozos ahora, el de Martí, el de Malvena, no va a tener esos problemas porque son pozos de tierra. Ahora, yo he visto estos caballitos, extractores, lo que sea, en la arena, en la playa de Guanabo. Sí, sí. Sí. Y lo que hablábamos en la radio, ¿usted se imagina que aquí en Miami Beach aparezcan esas? ¿No sería un escándalo nacional? Bueno, eso fue una decisión que tomó el estado de la Florida. Como tú bien sabes, el estado de la Florida, en la costa oeste del Golfo de México del estado, se sabe que hay yacimientos de petróleo, pero no se han explotado. ¿Por qué? Porque esa zona del Golfo de México, a 250 millas de las costas de la Florida, tiene un moratorium que no permite la exploración de petróleo crudo. Así que el estado de Texas ha tomado una decisión y ha hecho lo que tú bien dices. Para nosotros el turismo es más importante que la renta que puede obtener el estado si es que encontramos petróleo. Así que toda la explotación del Golfo de México estadounidense está en lo que es Texas y Luisiana, y el estado de la Florida ha dicho no, nosotros no queremos tomar ese riesgo. Sí, claro, porque habría que ver, ¿no? Sobre todo costo y beneficio. Todo al final es una... Así es. Y luego yo digo, el movimiento ecologista que aquí le pone trabas a la industria del petróleo, no dice nunca nada sobre Cuba. Es un misterio para mí, o sí lo dice y no me entero. No, yo he conversado con varios de ellos. No quiero mencionar quiénes son las organizaciones porque en realidad hacen muy buen trabajo y ellos se ocupan mucho de lo que es en la costa norte de Cuba, los manglares, toda esta zona. El problema mío, yo siempre le digo a ellos que sí, que es muy buena idea que Cuba continúe en sus programas de energías renovables, principalmente la energía solar. Pero tenemos que recordar que Cuba hoy en día está quemando este crudo de alto contenido de azufre, que es una contaminación, quizás no de tierra, pero sí es una contaminación ambiental. Todos estos grupos electrógenos que tenemos por Cuba están produciendo una contaminación atmosférica
muy dañina para las comunidades donde operan, una vez más, por el alto contenido de azufre de esos productos. Así que no lo dicen, yo siempre converso con ellos y los trato de convencer que es un tema que ellos deben de tomar en cuenta cuando converse con el gobierno cubano. Ahora, volviendo en Cuba, a los televidentes que tenemos allá, que nos ven y nos escriben constantemente, ¿usted no cree que se va a resolver esto? Porque ellos mismos están diciendo que va a demorar meses, pero usted, entendí bien, augura que esto al final termina en un colapso. Pero recuerda que todo el problema de ello es mantenimiento. Una vez más, son unidades que tienen más de 40 años de explotación, Manuel. Es como decir que tengo un Chevrolet del 56 en La Habana, que lo estoy utilizando, que como le decimos, un almendrón, y necesita mantenimiento constante. Estas son unidades de 40 años, unidades que no son eficientes. Hoy en día hay unidades mucho más modernas y no la pueden reemplazar del día a la noche. Otra opción que ellos tienen es cambiar el combustible e ir a gas natural. Gas natural, aunque es un combustible fósil, es mucho más limpio que el crudo pesado de alto contenido de azufre que ellos tienen. Así que la pregunta que yo me hago es, ¿dónde está la solución a largo plazo? Perdón, ¿dónde está la solución a corto plazo? ¿Qué se puede hacer en los próximos 12 meses? Nada. Porque la demanda del pueblo cubano y ahora durante esta época de verano con el calor es alta y eso no se va a reducir. Así que estas plantas van a estar trabajando constantemente y se van a estar rompiendo constantemente hasta que llegue el momento en que, en mi opinión, va a haber un colapso total del sistema. Bien, una última pregunta, ¿y por qué no usan, ellos revenden el petróleo y el combustible venezolano, ¿por qué no lo usan para reparar o modernizar esas plantas? No, porque el problema no es combustible. Como te dije, el combustible ya lo tienen. Yo creo que el verdadero problema, aunque sí, es verdad que quizás tengan algunos problemas ahora con combustible, pero ese no es el Pero digo, no, principal. ¿por qué no revenden ellos ya lo revenden, pero ¿por qué no usan ese dinero del combustible revendido? Porque desafortunadamente necesitan ese dinero para comprar medicinas, necesitan ese dinero para comprar comida. Es una economía, es un modelo económico que está totalmente desintegrado. Así que no importa cuánto dinero tú le eches a este problema, esto tiene salideros por todos lados, esto tiene fugas por todos lados. Así que no importa cuánto dinero tú le echas, el problema es grave y es grande. Tienen que reemplazar el sistema totalmente y eso va a tomar años y años para poder hacerlo. Bueno, esperemos que se desintegren primero ellos o que colapse el sistema antes que... Eso. Ajá. Jorge Piñón, muchísimas gracias de verdad por compartir sus conocimientos con nosotros, experto en petróleo, director del programa de energía para América Latina y el Caribe de la Universidad de Texas en Austin, Texas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ahora,